En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Red Transformadora, presentado por Santo Tomás, este espacio en donde abordamos una serie de temas de la sociedad desde el punto de vista del mundo académico, pero en realidad de soluciones muchas veces aplicadas a conflictos reales que tenemos en el mundo. Y hoy día queremos hablar sobre un tema que está tremendamente contingente: el rol de la Iglesia Católica en la política global. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cuál será el rol? Entendiendo que en muchos países la Iglesia y el Estado están separados, ¿no? Pero eso no significa que la Iglesia no haya jugado históricamente un rol en los conflictos globales que se viven a nivel mundial, sino que también incluso lo sigue jugando hasta el día de hoy. Quizás el mejor ejemplo que podamos encontrar es lo que pasó las últimas semanas con las declaraciones cruzadas, más de un lado hacia el otro, entre el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todo esto en medio de los reiterados llamados a la paz que ha realizado el Papa, que ha advertido sobre las consecuencias humanitarias sobre la eventual intensificación del conflicto en Irán. Pero Trump, por otro lado, ha actuado como si el Papa estuviera defendiendo el régimen de los ayatolás, algo que nunca ha hecho, y en algún minuto, de hecho, afirmó: no quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares ni que critique decisiones de los Estados Unidos. Mezclando un poquito peras con manzanas y no entendiendo que el rol de la Iglesia Católica efectivamente está en mediar en conflictos internacionales, es parte de las funciones que ha cumplido históricamente. Queremos conversar de aquello con Cristian Guzmán Verdugo, subdirector nacional de Formación e Identidad de Santo Tomás. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Matías, muy buenas tardes, gracias por el contacto y un gusto poder conversar con ustedes sobre este tema. Lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido súper específico, ¿no? Pero habla sobre una realidad más general. No es extraño ni inédito que efectivamente el líder de la Iglesia Católica opine sobre política internacional y trate de mediar hacia soluciones que deriven en la paz, ¿no? Sí, yo creo que es importante sentar un precedente que es tremendamente importante, y es ir al fundamento de el por qué el Papa León arremete con esta declaración, ¿no? Y es importante decir que la Iglesia, el Papa, no busca una preponderancia geopolítica, no busca, digamos, imponer un cierto régimen político, sino que lo que busca es tratar de escudriñar cuál es la manera actual de ser fiel al Evangelio de Jesús, ¿no? Y esto que pudiese resultar una sentencia teológica un tanto compleja de poder comprender, tiene bajadas y salidas concretas, ¿no? Mirando el acontecer del Jesús histórico, nos damos cuenta que él hizo opciones por personas en concreto, precisamente aquellos que sufrían, precisamente aquellos que estaban más complejos a nivel social, precisamente aquellos que eran los descartados, precisamente aquellos que eran los últimos. Por lo tanto, me da la impresión a mí que el Papa, tratando de ser fiel a esa situación, es que arremete con esta declaración, comprendiendo y entendiendo que la paz, la configuración de la paz, está en el núcleo del Evangelio. Y está en el núcleo del Evangelio porque detrás del beneficio de la paz son las personas las cuales van a poder vivir y convivir de mejor manera, llegando a acuerdos, cediendo posturas, comprendiendo y entendiendo que quizás lo que yo pienso, creo o hago probablemente a otra persona no le viene bien, y por lo tanto se hace necesario esta capacidad de poder ponernos de acuerdo y encontrarnos en el centro. Ahora, arremeter contra la figura política que es el presidente de los Estados Unidos es un elemento bastante complejo, es un elemento bastante difícil, y en eso creo que el Papa ha sido valiente y ha tratado de ser fiel a aquello que tiene que preservar, que es el mensaje del Evangelio. Una figura papal que de cierta forma en ese sentido se puede considerar que no es tan distinto a lo que en algún minuto también eran las opiniones diplomáticas y los llamados a la paz que hacía Francisco, ¿no? Como figura justamente máxima autoridad de la Iglesia, él también tenía una opinión, generalmente opinaba sobre las necesidades de ayuda humanitaria en distintos conflictos a nivel internacional, y el Papa León XIV pareciera tampoco ser una figura que se vaya a restar de tener ese tipo de opinión y esos llamados netamente porque puedan incomodar a un líder mundial. Sí, claro, aquí lo que existe, a mi modo de ver, es una continuidad del magisterio de Francisco.
una continuidad del magisterio que intenta siempre poner a la persona al centro de todo el quehacer. Y por lo tanto, muy también en continuidad a lo que ya el Concilio Vaticano II decía, ¿no? Todas aquellas angustias y necesidades de las personas son también las angustias y las necesidades de la Iglesia, y por lo tanto, en el afán de ser consecuente con esa premisa, es que Francisco desarrolló un magisterio tremendamente amplio, tremendamente público, tremendamente social, atendiendo a las necesidades del mundo y de las personas. Y en ese aspecto el Papa León ha dado claramente continuidad a ese magisterio, con evidentemente digamos, los elementos propios de su persona, así como tú y yo somos distintos, tenemos características distintas, evidentemente el Papa León también las ha tenido, pero con una unidad en la profundidad de ese mensaje y con una unidad también en la profundidad de la idea. Aquí lo que importa son las personas, ¿no? Y por lo tanto, las personas tienen que estar al centro de todo el quehacer de lo público y tienen que estar también al centro de todo el quehacer de la política. Y por lo tanto, cuando existe una situación pública o política que pone en desmedro la dignidad de la persona, eso es algo que no hunde sus raíces en el Evangelio y que por lo tanto hay que mejorarlo, y la mejora muchas veces pasa por la denuncia y por la profecía. Es interesante igual pensar que independiente de los estilos de cada papa, que evidentemente como tú mencionas, Cristian, son personas distintas, entonces por ende pueden tener matices y diferencias, igual continúan una misión que uno puede detectar desde hace décadas, ¿no? Y si uno se va hacia atrás, fue el mismo Juan Pablo II el que ofreció la mediación del Vaticano cuando Chile y Argentina estuvieron a punto de entrar en guerra. Es decir, el rol de la Iglesia Católica en diálogos de paz data de larga data, valga la redundancia. Así es. Y tiene larga data porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que se va actualizando constantemente. Ya lo veíamos en el 78, ¿cierto? Con ese conflicto, el cual se logra mediar, porque de nuevo, lo que buscaba en aquel momento la Iglesia por intermedio del Papa, no tenía que ver con cuántas yardas más o cuántas yardas menos comprendía la situación de, ese momento del mar, ¿no? Sino que lo que buscaba era evitar la masacre humana que eso iba a significar. Toda guerra provoca una masacre humana. Toda guerra provoca bajas de seres humanos. Toda guerra provoca niños que quedan sin padres y sin madres. Toda guerra provoca grupos de personas que quedan sin alimentación. Toda guerra provoca grupos de personas que quedan enfermas, con secuelas hacia la eternidad. Y por lo tanto, eso es lo que la Iglesia, por intermedio de sus líderes, ¿cierto? Por intermedio del Papa, en este caso de León, lo hizo Francisco, lo hizo también Juan Pablo II, ha querido siempre hacer prevalecer, ¿no? Los seres humanos somos personas importantes, somos sagrados desde ese punto de vista. Estamos abiertos a una necesidad de proyectarnos humanamente, vitalmente, y por lo tanto toda persona necesita para aquello poder vivir y poder vivir en paz, poder desplegarse en su máximo esplendor. Y para eso un elemento básico es poder caminar por la calle sin necesidad de estar atendiendo un bombardeo que me puede provocar la mutilación de una mano, de una pierna, o que me puede provocar quedarme sin mi mamá o sin mi papá en el caso de los niños menores. Sí, en ese sentido, Cristian, si bien no podemos considerar que la Iglesia defiende un interés geopolítico como lo mencionábamos antes, sino que su misión va más allá de eso, ¿sí podría decirse que la Iglesia tiene dentro de sus funciones una suerte de misión diplomática? Por supuesto, evidentemente la Iglesia, al configurarse como un Estado, tiene una figura, que es la figura de los nuncios apostólicos en cada uno de los países, que es una figura diplomática, pero que nuevamente hace prevalecer que los principios del Evangelio se puedan vivir, se puedan entrelazar con los elementos del Estado en donde se encuentran. Chile también tiene esa figura, cada cierto tiempo se va cambiando, y por lo tanto es esa la figura que entra en diálogo con los diferentes actores políticos. Evidentemente que los obispos en cada una de las regiones también tienen una función de mediación, de diálogo, de encuentro. Cada uno de los estados, los diferentes gobiernos también que han ido pasando, se han ido encontrando con la conferencia episcopal,
con interlocutores en donde también la Iglesia, como un miembro de la sociedad, va poniendo por delante ciertas ideas, ciertos valores, ciertos principios que le interesa preservar, y por lo tanto desde ese punto de vista, por supuesto, que podemos entender que existe una diplomacia, pero que podríamos decir es la diplomacia de Jesús, ¿no? Es la diplomacia del Evangelio, no es la diplomacia del interés propio, no es la diplomacia de la mezquindad de mis ideas, sino que es la diplomacia de la apertura hacia el encuentro entre los seres humanos. Interesante conversación que hemos tenido con Cristian Guzmán Verdugo, subdirector nacional de Formación e Identidad de Santo Tomás, en medio del contexto internacional que estamos viviendo, no solo esta semana, sino que lamentablemente los últimos años. Cristian, gracias por haber conversado con Radio Infinita, que estés muy bien y hasta la próxima. Un gusto, Matías, que estés muy bien, saludos. Esto fue Red Transformadora, presentada por Santo Tomás. Ustedes sigan en Infinita, la radio de Mega Noticias. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.